¿Son las emociones las que dictan nuestras decisiones financieras? Me gusta ir de compras. Me gusta mucho ir de compras. ¿O las calculamos racionalmente según nuestro propio interés? Si crees eso, puedes creer que los cerdos vuelan. Se trata de un enconado debate científico con repercusiones en el mundo real. Hablaremos de lo rápido que está cayendo el mercado. El crack o desplome de 2008 estuvo a punto de hundir la economía mundial. $1 billón en inversiones hipotecarias que se han hundido. Ese crack es relevante porque la ciencia económica no puede explicarlo. Es un insulto sin sentido. Varios asombrosos experimentos revelan que no fue algo que deba sorprendernos. Fue causado por nuestra psicología. Esos experimentos muestran que nos comportamos de un modo extraño cuando se trata de dinero. Es un impulso casi irresistible. Pero no todos están de acuerdo. Decir que las personas sienten emociones no significa nada. No pagaré más que en la apertura. ¿Qué sucede cuando dos fuerzas poderosas chocan? Siguen siendo las emociones las que impulsan los mercados. Mente humana y dinero. Vale, ¿preparados? Este insólito experimento desafía todos nuestros conceptos sobre el dinero. ¿Quién quiere pujar? Es una subasta de un billete de $20. $1. He oído $2. ¿Quién ofrece? He oído 3. 3 al fondo. ¿Qué tal 4? 5. 5. 6. 6. Las reglas son simples. El mejor postor se lleva el billete de $20. 10. 11. 11. 12. Pero hay una trampa. El segundo mejor postor no recibe nada, pero pagará el valor de su puja. He oído 20. Muy bien, $20. Sorprendentemente, dos postores sobrepasan con mucho el valor del billete. 26. 26. 27. 27 a la 1. 28. 28. ¿Alguien da 29? 28 a la 1. ¿Por qué pagaría alguien más de $20 por un billete de $20? $20 vendidos al caballero por $28. Un grupo de científicos denominados economistas del comportamiento conductuales creen tener la respuesta. Acaba de estallar y ya empieza de nuevo. Creen que cuando se trata de tomar decisiones sobre el dinero, la mente humana a menudo se comporta de forma irracional. Vemos que las personas se alejan del comportamiento racional en muchos sentidos. No utilizan la información que dicen que deberían utilizar y, en su lugar, utilizan otra información que, según nos dicen, sería absurdo utilizar. Puede que la noción de que las personas pueden comportarse de forma irracional cuando manejan dinero no parezca un concepto radical, pero desafía las teorías económicas predominantes que han guiado a las empresas y los gobiernos durante las últimas 5 décadas. El núcleo intelectual de esta filosofía se encuentra aquí, en la Universidad de Chicago. De este campus han salido más ganadores del Premio Nobel de Economía que de cualquier otra institución del mundo. Casi todos ellos comparten un concepto. Cuando se trata de dinero, las personas son muy racionales. Gary Becker es uno de los adalides de esta perspectiva. Nuestra teoría más poderosa, y creo que es la teoría más poderosa de las ciencias sociales, considera la economía una teoría del comportamiento racional a nivel individual. Esa es la teoría en la que nos basamos. ¿Qué es la economía? John Cochrane, catedrático de la Universidad de Chicago, es otro de los grandes defensores de este modelo racional de la economía. ¿Y cómo lo hacemos? Comenzamos pensando en la gente y en cómo se comporta, en el comportamiento de las personas. ¿Qué quieren? ¿Qué hacen para conseguirlo? Se trata de un modelo propuesto por primera vez hace 200 años por el padre de la economía, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones. Fue el pionero de la economía del mismo modo que Newton y Galileo lo fueron de la física. En cierto modo, definió nuestro campo y dio con algunos de los conceptos básicos que la gente que trabaja en su propio interés en los mercados puede combinar para lograr resultados maravillosos. ¿A qué se refería Adam Smith al hablar de comportamiento racional y de comportamiento egoísta? Pensemos en una persona normal del mundo actual. Calcula constantemente formas de aumentar su riqueza.
Según Adam Smith, las personas son racionales, egoístas incluso, así que es una racionalidad muy restringida. Antes de pagar por algo, calcula exactamente cuál es su valor para él, ya sea un trayecto en taxi o comprar acciones. Su objetivo siempre es no pagar un centavo más de lo que debe. Y aunque tiene emociones, nunca lo desvían de su propio interés financiero. Para Smith, el comportamiento racional de los individuos es una mano invisible que mantiene estable toda la economía. Lo condensó todo y consiguió resultados que son muy modernos. Los economistas lo han modificado un poco con los años. Pero Adam Smith dio con la idea básica. Si consideramos esas dos conductas, 2 siglos después, la economía se ha convertido en una disciplina rigurosa. después de haber comprendido la conducta y haber pensado en los mercados donde las personas interactúan entre sí, entendemos las predicciones de ese modelo a partir de los hechos. Y las ideas de Smith sobre cómo las personas racionales toman decisiones financieras se expresan hoy en ecuaciones matemáticas precisas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, tenías que expresarte usando las matemáticas si querías que te tomasen en serio. La economía había sido desde el principio el estudio de cómo personas racionales y codiciosas toman decisiones para tratar de enriquecerse. Y resulta que podemos encontrar formas muy elegantes de expresarlo matemáticamente. Hoy en día, estos modelos matemáticos son las principales herramientas que utilizan los economistas para establecer medidas que nos afectan a todos. Desde los tipos de interés fijados por los gobiernos y los impuestos, a las cantidades que podemos pedir prestadas a los bancos. Los economistas conductuales critican estos modelos porque consideran que llevan las ideas de Adam Smith al extremo. Piensan que las personas hacen cálculos enormes con bases de datos enormes. El principal modelo de comportamiento del consumidor asume que nunca compraremos nada hasta que hayamos calculado, por ejemplo, su repercusión en nuestro plan de pensiones. Y que se nos dan tan bien las matemáticas que utilizamos tipos de interés para calcular qué placer nos proporcionará algo en un futuro después de comprarlo. ¿Cómo es posible? ¿En qué tasa de interés voy a pensar? Ese es el tipo de cosas que necesitan esos modelos para que todo sea coherente. Los economistas racionalistas admiten que en realidad las personas no hacen esos cálculos y recurren al conocido argumento como si... En los manuales de economía nunca se lee "las personas se comportan de esta manera", sino que se comportan como si lo hiciesen. No estamos diciendo que en el mundo real las personas hagan esos cálculos. Lo único que decimos es que se comportan como si lo hiciesen. Los economistas conductuales como Richard Thaler no están convencidos. Para defender la teoría económica, los economistas pusieron como ejemplo a los jugadores expertos de billar. Puede que no sepan nada sobre física o trigonometría, pero juegan como si supiesen. Eso es ridículo. Pensemos en una jugada fácil como esta. Creo que podré meterla. Un experto la metería y yo he conseguido meterla, pero supongamos que quiero meter esta bola en esta tronera. Sé qué principios de la trigonometría debo aplicar, qué ángulos conseguir. A un experto no le supondría ningún problema, pero para mí es una jugada bastante difícil. Vaya, casi. La mayoría no somos jugadores expertos de billar. Cuando las personas se enfrentan a problemas difíciles, cometen errores. En el centro de todos los modelos racionalistas se encuentra una fe inquebrantable en el libre mercado. La idea es mantener la regulación y la interferencia del gobierno al mínimo, tanto en nuestras compras cotidianas como en los gigantescos mercados financieros de Wall Street. Los economistas racionalistas creen que el aumento de la riqueza en todo el mundo en los últimos 30 años es un triunfo del libre mercado. Consiguió que unos 1.000 millones de personas superasen el umbral de la pobreza. Me refiero a los que vivían con $1 o $2 al día. Esa es la verdadera pobreza. Y consiguió que esas personas superasen esos límites. ¿Qué diablos pasa en Wall Street? Luego llegó el crack de 2008.
Los inversionistas nunca han visto nada igual. El mercado de valores cae más del 40%. Los operadores del Dow Jones solo pueden mirar asombrados y no me extraña. Los operadores están frenéticos esperando a ver hasta dónde cae el Dow Jones. Y el comportamiento financiero aparentemente irracional se convierte en la norma. Vemos la rapidez con la que se desploma este mercado. 14 billones de dólares de fondos invertidos por los americanos desaparecen. El pánico se ha apoderado de Wall Street este lunes. El miedo se apodera de los mercados. La bolsa ha sufrido uno de sus peores días en varios años. Y los expertos financieros se ven obligados a considerar algo hasta ahora impensable. No habíamos visto nada igual desde la Gran Depresión. Un parón en la economía mundial. Me estremezco al pensar... ¿Qué pasaría si todo se detuviese? Las consecuencias serían inimaginables. Hambrunas, guerras, conflictos, desempleo a nivel global. Todos están retirando los fondos de sus bancos. El mundo retrocedería 100 años. Tal vez más. El caos parece socavar décadas de teorías económicas. Los economistas no lo vieron venir. Eso no deja en buen lugar a la economía. Y tampoco deja en buen lugar a los mercados. Este mercado necesitó 5 años para subir y ha bajado un 40% en una sola semana. El crack hace que se ensanche la brecha entre los economistas racionalistas y los conductistas o conductuales. Hablamos de un Armagedón financiero. El crack es relevante porque muchas de las conductas que llevaron a él no son explicadas por la economía. Lo siento, pero ese es un argumento totalmente vacuo. Es un insulto sin sentido. No lo considero un fracaso de la economía, pero necesitamos un chivo expiatorio y los economistas siempre lo han sido. Están acostumbrados, no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el bando correcto? ¿Pensamos en el dinero racionalmente o nuestras emociones y la psicología juegan un papel mucho más importante de lo que creíamos hasta ahora? Vamos a empezar un juego. Como el caso del billete de $20 vendido por 28. ¿He oído $1? $1. ¿Alguien da 2? 2. 2. Según el modelo racionalista, nadie pagaría $28 por un billete de $20. ¿Alguien da 6? 6. Financieramente, pagar por algo más de lo que vale no puede ser positivo para nadie. 10. La subasta es un experimento clave de la economía conductual. Está diseñado para ser una trampa, en la que caes si no piensas más allá de un par de pasos. 11. 12. Lo que hace que las pujas sigan subiendo es el deseo emocional de ganar. 14. 15. ¿He oído 20? Y el miedo a ser el perdedor hace que suban aún más. 23. 24. 25. Y nadie quiere ser el cobarde del grupo. 26. 27 a la 1. 28. 28. $20 vendidos al caballero por $28. Menuda ganga. Y tú me debes $27. Nadie querría volver a jugar a eso. La subasta puede parecer muy alejada de la vida cotidiana, pero ¿nos comportamos los demás de un modo igual de irracional? Hemos preguntado a los visitantes de un centro comercial de Chicago si preferirían recibir $100 dentro de un año o $102 dentro de un año y un día. $102 en un año y un día. $102. Un año y un día. Podría esperar ese día más. Escojo los $102. $102. ¿Qué importa un día más? 102 dentro de un año y un día. Todos se decantaron por la opción racional. ¿Un día más después de esperar un año? Y escogieron la cantidad mayor. A continuación les preguntamos si preferirían $100 hoy o $102 mañana. La cantidad mayor sigue siendo la elección racional. Veamos qué contestaron. $100 ahora. $100 hoy. $100 hoy. Hoy. $100 hoy. El deseo de una recompensa rápida, $100 hoy. supera su propio interés racional. Según el llamado sesgo de inmediatez, si tenemos la opción de conseguir algo ahora mismo, es muy tentador intentar conseguirlo. Los economistas conductuales creen que este sesgo podría explicar por qué ahorramos menos de lo que deberíamos. Y hay otros factores psicológicos que influyen en nuestras decisiones.
Tenemos esta botella de vino. En este experimento a los estudiantes se les pide que pujen por una botella de vino. La economía racionalista sugiere que calcularán cuidadosamente lo que vale para ellos. Pero antes de comenzar la puja se les pide que escriban los 2 últimos dígitos de su número de la Seguridad Social en su hoja de pujas. Curiosamente, las personas que más alto pujaron por la botella de vino fueron aquellos con los números de la Seguridad Social más altos. Sin saberlo, fueron influidos por un número totalmente irrelevante. Es un ejemplo muy bueno de anclaje. La gente se queda anclada en cierto número, aunque se trate de un número cualquiera como los 2 últimos dígitos de su número de la Seguridad Social. Es un impulso casi irresistible. ¿Expone este tipo de experimentos como defectos los supuestos que subyacen bajo la economía racionalista? Ellos tratan con personas en su laboratorio y los economistas tratan con personas en el mundo real, y hay una diferencia entre el laboratorio y el mundo real. Son experimentos muy interesantes. A mí también me parecen interesantes, pero además debemos preguntarnos hasta qué punto podemos aplicar lo que descubrimos en el laboratorio al comportamiento de las personas en el mundo real, y también ver si explican los fenómenos del mercado global. Para los economistas como Cochrane, no importa si a veces las personas actúan en contra de su propio interés financiero, siempre y cuando la mayoría manejemos racionalmente el dinero la mayor parte de las veces. En ningún lugar esa idea es más importante que aquí, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Los comerciantes compran y venden acciones de empresas. Sus decisiones hacen que los precios suban y bajen, creando riqueza para algunos inversores y pérdidas financieras para otros. Richard Rosenblatt trabaja aquí desde hace 30 años. Vale, aguanta. Luego nos vemos. Cuando empecé, toda la tecnología de la que disponíamos era la luz eléctrica y los teléfonos. Y sin embargo, sigue siendo el mismo trabajo. Tratar de prever cómo se van a mover las acciones en los próximos segundos o minutos y tomar decisiones en consecuencia. Si acierto y compro una acción antes de que otros decidan que está infravalorada, entonces produzco un beneficio. Pero la bolsa de valores es solo un pequeño engranaje de la gran maquinaria global que son los mercados financieros. La tecnología permite negociar en cualquier lugar. $2 en ganancias, tenemos 15. En Night Trading, una de las mayores empresas de intermediación bursátil del mundo, los operadores compran y venden de todo, desde acciones y divisas hasta materias primas como el petróleo y el oro. ¿Sabes qué? No pagaré más que en la apertura. $8, 2 al alza. Vende. Tal como Adam Smith sugirió, aquí los operadores compiten ferozmente por ganar tanto dinero como sea posible para sus clientes y para sí mismos. Queremos ganar. Es nuestra naturaleza competitiva la que nos impulsa a esforzarnos más y más cada día. Cuando veo que la actividad y el ruido van aumentando, si estoy aquí sentado mucho menos activo y veo a alguien a mi lado más ocupado que yo, eso me estimula. Confirma si hay una oferta superior. Tommy, el de los 38.000, ha subido 50. TXM busca comprador, 23,90%. ¿Por qué importa lo que sucede en lugares como este? La mayoría de nosotros utilizamos productos financieros como las hipotecas o los fondos mutuos. Las empresas que nos venden esos productos invierten nuestro dinero para ganar más dinero en los mercados financieros. Si los operadores logran beneficios para esas empresas financieras, estas podrán ofrecernos hipotecas más baratas y mejores rendimientos de los fondos mutuos. El resultado es una red de dinero que nos conecta a todos. Está construida sobre un modelo económico según el cual a menudo la mayoría de nosotros y de los operadores nos comportamos racionalmente. Pero, ¿y si ese modelo del comportamiento humano no fuese correcto? Las acciones se han disparado en el mejor día del Dow Jones en 2 años. En 2005, la economía racionalista parece haber dado resultado. Vivimos buenos tiempos desde hace varios años. El mercado inmobiliario ahora mismo está en racha. Muchos piensan que este boom va a continuar. Los ingresos se han multiplicado por 8. Hacía tiempo que nuestro horizonte económico no era tan brillante. Los agentes inmobiliarios viven una auténtica fiebre del oro.
El economista Robert Shiller no está tan seguro. Me parecía que había cierta autocomplacencia y una percepción dominante de que aquello no podía ir mal. Cree que este boom es un espejismo. El mercado inmobiliario ha alcanzado nuevos límites y precios nunca vistos. Sobre todo le preocupa una cosa: la vivienda. Los precios de la vivienda han subido un 6% cada año durante décadas. En 2005 en algunos lugares se está subiendo hasta un 25%. Era un rendimiento muy anómalo. La idea de que el precio de la vivienda siempre sube hizo que muchos pensasen que habían encontrado la panacea de las inversiones. Miles de personas han acudido a una convención de 2 días para aprender a convertir las inversiones inmobiliarias en beneficios personales. Shiller cree que los Estados Unidos están sufriendo una obsesión irracional. Es la mayor subida de la historia. Predije un ajuste a la baja que podía causar una enorme crisis financiera y una recesión mundial. Durante la gira promocional de uno de sus libros, advierte de los riesgos. El economista Robert Shiller ha publicado un nuevo libro titulado Exuberancia irracional. Entramos en una especie de estado de ánimo en el que los precios aumentan sin cesar y se percibe un gran entusiasmo. Es una exuberancia irracional. Los economistas racionalistas ignoran sus advertencias. ¿Qué significa exuberancia irracional? Es un bonito término de moda que significa que los precios son más altos de lo que Bob Shiller cree que deberían ser. Bob, que es amigo mío, siempre se ha mostrado pesimista sobre los precios. Se intensifica el debate sobre si el aumento del precio de la vivienda es el resultado de una obsesión o de cálculos racionales. Las familias no se comportaban de forma irracional. Las cuotas eran muy bajas y también los tipos de interés. Así que tomaban una decisión racional, sobre todo porque esperaban que los precios siguiesen subiendo. Las instituciones financieras comparten la convicción de que el precio de la vivienda seguirá subiendo. Otorgan hipotecas nunca vistas y las principales autoridades financieras del país se muestran optimistas. La economía de los Estados Unidos ya ha sufrido antes episodios similares sin experimentar descensos significativos en el precio medio de la vivienda en el país. El precio de la vivienda ha aumentado casi un 25% en los últimos 2 años. A nivel nacional, este aumento de precios refleja las sólidas bases de la economía. Esta confianza no es solo una corazonada compartida. Se basa en los modelos ampliamente aceptados de la economía racionalista. Esos modelos se construyen suponiendo que las personas son como calculadoras que observan el rango de resultados posibles y sus riesgos y lo sopesan todo. En 2005, los modelos económicos presuponen que los consumidores calcularán sus hipotecas con mayor cuidado. Los economistas asumen que no debería preocuparnos que algunas personas firmen hipotecas del 95 o el 100% o hipotecas de riesgo porque solo las firmarán después de haber hecho todos los cálculos pertinentes. Sin embargo, al dispararse el precio de la vivienda, muchos consumidores firman hipotecas que no pueden pagar y se endeudan en base al aumento del valor de sus hogares. Pero ¿por qué había tanta gente dispuesta a asumir un riesgo tan alto? Los investigadores de la Universidad de Stanford en California han dado con una posible respuesta. En un principio, su investigación no tiene nada que ver con el dinero. Ni siquiera la realizan economistas. Son psicólogos que utilizan escáneres cerebrales de gran potencia para explorar los misterios de la mente humana, especialmente las emociones. Comencé a investigar el cerebro porque me interesaban las emociones y estaba convencido de que tenía que haber algo que nos permitiese comprender las emociones. El psicólogo Brian Knudson pretende averiguar cómo afectan las emociones a una de las áreas más primitivas de nuestro cerebro. Evolucionó hace tanto tiempo que la compartimos con muchos otros animales, incluso los lagartos. Por lo general, cuanto más abajo está situada un área del cerebro, más tiempo hace que evolucionó. Los humanos todavía contamos con estas áreas subcorticales muy antiguas en lo más profundo del cerebro. Esta parte del cerebro, denominada núcleo accumbens, se activa por las necesidades humanas más primarias.
Desde el punto de vista de la supervivencia, tiene mucho sentido que las recompensas naturales, como el alimento, el sexo, etc., activen este circuito que te hace intentar conseguir esas recompensas. Esta parte del cerebro juega un papel crucial en la adicción a las drogas. La curiosidad lleva a Knudson a intentar encontrar otras cosas que la exciten tanto como la perspectiva de conseguir sexo y drogas. Así que pide a los sujetos que imaginen que están a punto de recibir algún dinero. En cuanto comenzamos a utilizar dinero, vimos una activación muy evidente de esos circuitos emocionales. Y eso significa que no solo el sexo, las drogas o el alimento activan esos circuitos. El dinero también lo hace, y lo hace con mucha intensidad. El dinero hace que aumente la actividad de un área primitiva de nuestro cerebro. ¿Podría eso explicar algunas de las conductas desenfrenadas de los operadores financieros y los consumidores durante el boom de la vivienda? El aumento del precio de la vivienda es un ejemplo de un fenómeno denominado burbuja especulativa. Los precios de un activo financiero se disparan de repente y siguen subiendo. Robert Shiller cree que es la excitación emocional lo que las impulsa. Lo que ocurre es que a medida que crece la burbuja, más y más personas entran en ella. Y lo hacen impulsadas por la envidia que sienten hacia los que presumen de haber ganado más dinero del que ganó el otro trabajando todo el año anterior. Y por un momento piensas, no puede ser. Pero luego piensas, quizá me equivoqué y debería participar en eso. Son las emociones humanas las que te impulsan a hacerlo. Este vínculo con las emociones hace que muchos economistas racionalistas rechacen la idea de las burbujas. Ya no sé lo que significa la palabra burbuja. Cancelé mi suscripción a la revista The Economist porque ahora la palabra burbuja aparece 3 veces en cada página y de forma gratuita. Ya no tiene sentido. La palabra burbuja puede sonar inocua, pero el periodista financiero Justin Fox ha estudiado su historia y ha descubierto lo que sucede cuando explotan. El primer producto en experimentar una burbuja financiera fue bastante insólito. En la década de 1630 en los Países Bajos la gente compraba y vendía bulbos de tulipán. Fue una locura generalizada. Cientos de artesanos cerraron sus talleres y se instalaron como floristas. Así se llamaban a sí mismos, aunque en su mayor parte en realidad eran comerciantes de bulbos de tulipán y formaban un verdadero mercado financiero. El precio de los tulipanes en los Países Bajos subió tanto que un bulbo de tulipán podía llegar a costar lo mismo que una casa. Durante 3 años el precio de los bulbos de tulipán subió y subió, y luego comenzó a dispararse. Hay quien afirma que casi la mitad de todo el dinero de la economía de los Países Bajos se movía en operaciones relacionadas con los tulipanes. Para muchos historiadores fue la primera burbuja financiera, aunque básicamente se trataba de tulipanes. La gran mayoría no los compraban porque les gustasen los tulipanes, sino porque pensaban que su precio subiría y podrían venderlos a otra persona a un precio mayor. El 5 de febrero de 1637, el bulbo más caro de los Países Bajos no encontró comprador y cundió el pánico entre los que invertían en tulipanes. La burbuja revienta porque los precios empiezan a caer. Y luego caen todavía más y empiezas a pensar, recuerdo que dudaba que los tulipanes pudiesen valer tanto. Quizá debería dejar todo esto cuanto antes. Todos empiezan a bajar los precios y todo se desploma. A medida que los precios caían, muchos ciudadanos relevantes se encontraron en bancarrota. Algunos historiadores calculan que la economía de los Países Bajos tardó una generación en recuperarse. Desde entonces han explotado muchas burbujas, pero la más famosa ocurrió en los Estados Unidos. El año 1929 comenzó con optimismo. Los precios de las acciones subían desde hacía 8 años y en el 29 estaban por las nubes.
Económicamente, los años 20 fueron una gran década. La economía y la industria crecían rápidamente, y hacia el final de la década, los mercados financieros pasaron de reflejar ese boom a crearlo, por así decirlo. Todo parecía vivir un boom. A finales de los años 20, todos sentían que vivían una nueva era. Los observadores describían emociones enfervorecidas a medida que miles de inversores pagaban precios cada vez más altos por las acciones. En los llamados locos años 20, el mercado de valores experimentó una enorme burbuja. Y creían que aquello nunca terminaría. Pero el 29 de octubre los precios cayeron de repente y cundieron el pánico y el miedo. Más de 9.000 bancos estadounidenses se hundieron y con ellos desaparecieron los ahorros de millones de personas. Aquello produjo una depresión que duró más de 10 años. Tuvimos un 25% de desempleo durante la mayor parte de los años 30. Fue un acontecimiento impulsado por un verdadero cambio en la psicología de las personas. Pasaron de ser muy optimistas y positivos en los años 20 a ser pesimistas en los años 30. El concepto de la influencia de las emociones en el auge o el declive de la economía se popularizó durante los años 30 debido a la obra del reputado economista británico John Maynard Keynes. Keynes creía que los mercados financieros se comportaban de forma disparatada cuando dijo: los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que uno puede mantenerse solvente. Según Keynes, las emociones pueden hacer que los precios se disparen y luego se desplomen. Y para proteger la economía de las peligrosas burbujas, los mercados deberían estar firmemente regulados por el gobierno. Keynes, sin embargo, nunca pudo explicar exactamente cuál era ese mecanismo. Keynes nunca fue más allá de algunas opiniones confusas y no llegó hasta un modelo matemático preciso. Y por eso Keynes fue rechazado por la profesión. Hoy, después del crack de 2008, los economistas conductuales se esfuerzan por conseguir lo que Keynes no logró: mostrar con precisión cómo las emociones humanas afectan a los precios. Sus ideas son tan influyentes que estos experimentos sobre el comportamiento se están realizando en la Universidad de Chicago, en pleno corazón de la economía racionalista. Uno de ellos investiga un misterioso sesgo psicológico. Nos interesa saber cuánto pagaríais por esta taza o una idéntica a esta. Han pedido a estos estudiantes que calculen el precio de un bien de consumo común. Una bonita taza de color granate. Se les pregunta cuánto estarían dispuestos a pagar por esta taza. Pensadlo un momento y luego escribid la cantidad máxima que estaríais dispuestos a pagar por ella o una idéntica. Ofrecen un promedio de $6. Ahora tenemos 6 tazas y se las damos a algunas personas al azar. Y luego reciben la misma taza gratis. Una hora más tarde les preguntan por cuánto estarían dispuestos a venderla. Según la economía racionalista, el precio debería ser exactamente el mismo. Después de todo, su valor no ha cambiado. Sin embargo, el precio medio que quieren ahora por la taza es de $9. Ahora que tenéis la taza, le subís el precio. Me ha parecido un poco más especial porque podía serme útil. ¿Alguien más? Conseguí esta taza porque tuve suerte. Por eso es importante para mí y le doy ese valor. El placer emocional de poseer algo durante solo una hora hizo que su precio subiese hasta un 50%. Es un resultado inesperado que sugiere que no son conscientes de las emociones que causan este comportamiento. En Harvard, los investigadores estudian el impacto financiero de estas sutiles influencias. El equipo está dirigido por Jennifer Lerner. Soy psicóloga social, no clínica. No ofrezco asesoramiento ni terapia. Realizo experimentos en un laboratorio. En mi opinión, no somos conscientes de gran parte de lo que nos influye a la hora de tomar una decisión. Lerner investiga todo tipo de emociones. Hoy es la tristeza y cómo influye en las decisiones financieras.
Colocaremos estos dos sensores que miden la conductividad de la piel mediante la sudoración. El experimento está diseñado para inducir emociones a un nivel tan sutil que los sujetos no son conscientes de ellas. Los investigadores utilizan sensores para detectar los efectos fisiológicos de las emociones. Ahora recogeremos la primera muestra de saliva. Desde la frecuencia cardíaca y la respiración hasta las hormonas presentes en la saliva. Estas son las señales fisiológicas de los sujetos. Cuando llegan se sientan y pasan un rato descansando tranquilos, relajándose con música y ese tipo de cosas. Así medimos los parámetros iniciales que luego compararemos con lo que les sucede al tomar una decisión financiera estresante. Entre otras actividades, los sujetos ven una escena de una película triste. Sin que ellos lo sepan, eso desencadena un nivel bajo de tristeza. Los sensores revelan el cambio emocional. Quienes toman decisiones en nuestros estudios no son en absoluto conscientes de que esa tristeza les está afectando. Y cuando les preguntamos, ¿la película que ha visto ha afectado de algún modo a sus respuestas?, contestan que no. Es el momento de la prueba financiera. Los sujetos deben tomar varias decisiones financieras. Después se les pregunta cuánto pagarían por un producto de consumo. En este caso, una botella para llevar agua. Lerner compara sus respuestas con las de un grupo que no ha visto las imágenes tristes. Este es un ejemplo de un sujeto en condiciones neutrales. Nos dice que le gustaría comprarla por $2.50. Y eso contrasta con los datos de un sujeto que se siente triste y está dispuesto a pagar $10 para conseguir la botella. Es un ejemplo muy representativo de que nuestra valoración de algo aumenta cuando estamos tristes. Si la tristeza puede llevar a la gente a pagar 4 veces más por una botella de agua, ¿qué sucede con cantidades mayores? Los experimentos se han realizado con cantidades de dinero elevadas, $1000, etc. Y lo que vemos es que estos resultados se amplían, incluso cuando se trata de grandes cantidades. Si las emociones influyen en los precios a nivel individual, ¿qué ocurre con los mercados y la economía en general? Según la economía racionalista, están motivados por el interés individual. Pero según Robert Shiller, esto ignora algo obvio. Los humanos somos animales empáticos, excepcionalmente empáticos. No solo comunicamos ideas, comunicamos emociones. Eso es lo que significa empatía. No es compadecerse de otra persona, sino sentir lo mismo que ella. Sé lo que estás experimentando porque la misma sensación que tú sientes está también en mi cuerpo. El mercado inmobiliario está en racha. Si Shiller está en lo cierto, ¿podría la empatía explicar cómo el optimismo saltó del mercado inmobiliario a los mercados financieros como un contagio social? El mercado inmobiliario ha alcanzado nuevos límites y precios nunca vistos. Entre los operadores profesionales se da por hecho que los estados de ánimo afectan por oleadas a los mercados. El mercado es la suma de las percepciones de miles de personas sobre el futuro. Si esas personas ven el futuro con optimismo, el mercado sube. Y si esas personas ven el futuro con pesimismo, el mercado baja. En definitiva, la pregunta que el mercado responde es, ¿la gente es optimista o pesimista? Y esa es una pregunta psicológica. Siguen siendo las emociones las que impulsan los mercados. Dicen que la burbuja no reventará. Para los racionalistas, las emociones no son una explicación satisfactoria del funcionamiento de los mercados. Decir que las personas sienten emociones no significa nada. Y decir que los mercados han subido debido a una oleada de emoción no significa nada. Eso no nos dice en qué circunstancias es probable que los mercados suban o bajen. No sería una teoría científica. La convicción de los racionalistas se basa en el modelo matemático que utilizan para comprender los mercados financieros. Según la denominada hipótesis de eficiencia de los mercados financieros actúan básicamente como una calculadora gigantesca que procesa de manera eficaz toda información pertinente más rápido de lo que podría hacerlo ningún individuo. Por tanto, no importa que algunos operadores se dejen llevar por sus emociones.
Los mercados eficientes pueden coexistir con un comportamiento irracional siempre y cuando haya suficiente gente racional para mantener los precios bajo control. Según la hipótesis de eficiencia de los propios mercados financieros son racionales y los precios nunca pueden estar equivocados. Este modelo fue inventado por Eugene Fama. Es un buen modelo y funciona bastante bien para casi todos los usos prácticos a los que podamos aplicarlo. Creó un gran revuelo que persiste hasta nuestros días. Ese revuelo persiste porque para muchos economistas conductuales, esta teoría implica que los mercados financieros deberían ser inmunes a la crítica o el control. Según esa teoría, debemos ver los mercados como oráculos. Cuando el mercado sube, tenemos que decir, ¿qué nos dice hoy la sabiduría del mercado? Si los mercados son eficaces, no hay necesidad de que el gobierno intervenga, porque el propio mercado se asegurará de que los precios sean siempre los correctos. En lugar de la regulación, los racionalistas creen que los mercados darán con sus propios mecanismos para controlar los riesgos. Y así lo han hecho. El primero fue inventado aquí, en la Bolsa Mercantil de Chicago, donde los operadores manejan continuamente enormes sumas de dinero. Soy operador independiente y opero con mi propio dinero, entre 50 y 100 contratos cada vez. Básicamente eso supone un contrato de entre 50 y 100 millones de dólares. Aquí los operadores ganan dinero asegurando a otras personas contra los riesgos, incluidos los productores de panceta de cerdo y de naranjas. Mucho antes de que esta naranja llegase a ser una naranja, el agricultor tuvo que cultivarla. No sabe cuál será el precio de la naranja cuando ésta llegue por fin al mercado 10 meses después. ¿Conseguirá un beneficio? Como protección, los agricultores firman seguros contra la caída del precio de las naranjas. En este mercado nunca verás una naranja pasar de manos de un operador a otro. Y sin embargo, se ha producido una transacción de naranjas en un mercado invisible. Se trata de un mecanismo de transferencia de riesgos. Cuando era el presidente de la Bolsa Mercantil de Chicago, Leo Melamed tomó esa idea de las naranjas y la aplicó a los activos financieros. En un contrato pasó a denominarse un derivado. Fue una idea revolucionaria. Los de la junta directiva me miraron como si estuviera medio loco. ¿De qué estás hablando? ¿En la Bolsa Mercantil de Chicago? ¿Donde comerciamos con pancetas de cerdo? Estás loco, Melamed. Te vas a cargar esta bolsa. Si a alguien le preocupa que un activo financiero como una divisa o una acción pueda bajar de repente, ahora puede comprar un derivado que le paga si eso sucede. Todo el mundo utiliza una u otra forma de derivados financieros para asegurar los riesgos que corren. Los derivados son tan útiles que van más allá del intercambio mercantil. Y con menos supervisión adquieren nuevas y complejas formas. Incluso hay algunos creados para asegurar los riesgos de la concesión de millones de hipotecas de viviendas. Pero conforme aumentan todos estos riesgos, alguien tiene que evaluarlos. En los modernos templos de las finanzas, el ambiente se parece más al del mundo académico que al de la Bolsa Mercantil de Chicago. Y no es de extrañar. Aquí es habitual que los operadores tengan una licenciatura en matemáticas. La cultura de este negocio ha cambiado. Yo empecé en 1992, no hace tanto tiempo, y en los parques había muchísimos gritos y alaridos y los teléfonos volaban. Hoy los parques son relativamente tranquilos. Nos dedicamos a teclear mucho en los ordenadores y los operadores somos un poco diferentes. Hoy se les suele llamar cuantos, ya que utilizan ecuaciones y estadísticas para cuantificar matemáticamente los riesgos. Solo entonces programan sus ordenadores para realizar operaciones. Hoy los mercados financieros están dominados por el enfoque matemático de los cuantos, que ha sido diseñado para asegurar que los riesgos se evalúen de manera racional y científica.
Algunos aspectos de este negocio siguen siendo un arte y no una ciencia. Lo que ha cambiado es que hoy muchos aspectos se tratan como una ciencia, algo que solo ocurre desde hace 20 años. Hay que rastrear enormes cantidades de datos y buscar patrones. Pasan todo el día haciendo números para tratar de mejorar su rendimiento. Muchos están convencidos de que gracias a estas dos innovaciones fundamentales, los derivados para gestionar el riesgo y las matemáticas para medirlo, los mercados son eficientes y las burbujas y los cracks pertenecen al pasado. Si crees eso, puedes creer que los cerdos vuelan. Cuando oí que a los economistas se les había ocurrido esa idea, pensé que estaban muy mal informados, encerrados en sus torres de marfil. Jeremy Grantham es un inversor de gran éxito. Durante los últimos 40 años se ha ganado la vida detectando burbujas en los precios y apostando a que recuperarían la normalidad. Descubrimos 27 burbujas. Grantham cree que las burbujas son inevitables y que su ritmo es predecible. La euforia hace que el precio suba y el realismo hace que vuelva a bajar. Entonces se genera un pánico poco realista que comienza a retroalimentarse. Y muchos inversores se dejan llevar y huyen en la dirección opuesta. Vernon Smith estudia este ciclo en la Universidad Chapman, en California. A muchos economistas no les gustan las burbujas porque son muy difíciles de entender. En este experimento, Smith quiere ver lo que sucede cuando los estudiantes compiten por ganar dinero en un parqué simulado. No es un experimento normal. Se trata de ganar tanto dinero como puedan. Se os pagará según los dividendos que consigáis. Si juegan bien, pueden ganar cientos de dólares. Es dinero real y en buenas cantidades. Cada uno de ellos tendrá que comerciar con un producto financiero imaginario. Comerciaréis con un producto. Desde el principio se les dice que tengan cuidado porque el valor del producto bajará conforme pasa el tiempo. Al final del juego no valdrá nada. El producto tendrá 15 periodos de negociación. La cuestión es si eso determinará los precios de sus intercambios o si los precios se alejarán de esa tendencia. El experimento ha comenzado. En una pantalla ven los precios que ofrecen los demás operadores para vender o comprar. Y también ven cómo va bajando inexorablemente el valor del activo, que aparece como una línea discontinua negra descendente. Los precios van aumentando hasta alcanzar el valor real del activo. Y entonces sucede algo extraño. Todos empiezan a arriesgarse. El precio aumenta rápidamente. Con la esperanza de obtener beneficios, ahora negocian muy por encima del valor real. Menuda locura, están muy por encima del valor original. En el frenesí de la compra, los estudiantes están ignorando el hecho de que el producto pronto no valdrá nada. Estamos en la fase 10. Y al final de la fase 15, esos activos no valdrán nada. Conforme se acerca el final, el precio se mantiene muy por encima del valor real. El gráfico tiene ahora la forma clásica de una burbuja. Y cuando los jugadores tratan de salir, nadie quiere comprar. En lugar de ganar cientos de dólares, los estudiantes ven cómo el gráfico se desploma y se quedan con casi nada. Este experimento sugiere que las burbujas pueden ser parte de la estructura de los mercados financieros. Lo hemos hecho cientos de veces. En Chicago, recluté a algunos operadores del mercado secundario y al realizar el experimento nos ofrecieron una espléndida burbuja. Es una burbuja. Los precios suben y de repente se desploman. ¿Cómo pudo un patrón tan simple llevarnos tan cerca de una catástrofe económica? En 2005, mientras los precios de la vivienda ascendían, los mecanismos con los que contaban los economistas racionalistas para mantener los mercados seguros se convirtieron en parte del problema. Las principales instituciones financieras emitían derivados